que en esa parte había muchos cristales y que parecía que las imágenes religiosas todos lo estaban volteando a ver No a él. mames. Todas las imágenes lo estaban volteando a ver. Y que dice que parte de la iglesia había unos ventanales donde él asegura que sombras. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, Enfrascados, Podcast. el podcast. La gente va a decir, por fin, hijos de la Vaya, hijos de la chingada, hasta que están juntos. Hasta el medio Nahual ya estaba todo Sí, desinflamado. llegué y luego se pegó. De, nunca más salió el ritmo. ¿Cómo estás, tío favorito de medio México? Hasta te veo delgado, ¿no es cierto? Después No, de la gira. La verdad, muy buen Dollar, Potter, la verdad contentísimo de estar nuevamente aquí en cámaras para toda la banda, para todos los sobrinos. Espero que todos se encuentren muy bien, la verdad les mandamos un saludote. Pero bien, mi buen Dollar, gracias a Dios, con mucho trabajo, como debe de ser. Y también, pues nunca dejar de verlos, tratar de estar con ustedes en los en vivos. Créanme que pasan cosas muy chingonas. Pero la verdad me siento bien contento, ya extrañaba yo estar acá con ustedes, con los sobrinos, aquí platicando de las historias que vamos a platicar el día de hoy. Están buenas, Que están buenas. la verdad van a estar muy interesantes. Y pues, Dollar, vamos a darle, pero ¿tú cómo andas, canijo? Tanto tiempo sin vernos. Ando también. bien, ando excelente. Me extrañaste. Ahorita, obviamente, pero como lo bueno es que el tío en los en vivos se reportaba. A huevo. Seguía mandando, ahorita ya vayan a ver el en vivo que grabamos el viernes pasado, porque recuerden el viaje al futuro que siempre hacemos. Entonces vamos a hablar sobre un tema interesante, tío, que dio justamente a tiempo que llegara. Yo dije, ojalá regrese el tío para esas fechas. Más que nada, tío, porque tanto en los en vivos como siento que mucha gente habla de este tema que es indudablemente algo muy fuerte que se tiene que hablar sí o sí como tema paranormal, lo que es las historias macabras en la Semana Santa. Tú así, tío, digamos que haciendo un breve resumen, ahorita vamos a hablar, te voy a contar una serie de historias que gracias a ustedes que siempre están contemplándonos como su podcast de confianza para mandarnos sus historias paranormales. Pero tú, tío, ¿a qué crees? A tus creencias, a lo que tú sabes, a lo que te han dicho la sociedad, tu familia, todo eso. ¿Por qué la semana Semana Santa es tan pesada, tío? ¿Por qué? Bueno, es tan pesada y la verdad para mucha gente, pues dentro del catolicismo, también es una semana donde pues viene la parte del Domingo de Ramos, viene la parte del Jueves Santo, el viernes del Vía Crucis y el sábado de Resurrección, ¿no? Pero son semanas fuertes porque realmente ahí se vive todo lo que fue el martirio que vivió Chuchito, todo lo que padeció, todo lo que fue, y para mí es algo tétrico. Igual yo creo que la película de La Pasión de Cristo también lo describe muy bien, y yo creo que hasta se queda corto, mi buen Dollar, de la chinga que realmente le pusieron a Chuchito, porque siento que se quedó cortita. La película es muy fuerte, pero fíjate que te voy a platicar algo ahorita que estamos hablando de la Semana Santa. Yo platiqué hace algunos años, había un chico que me estaba invitando mucho a participar dentro de su religión. Él era evangelista. Y dentro de su religión y todo, él me hacía una observación muy buena. Yo nunca la tomé como que en cuenta. Y tan poderoso que es todo esto. Pero... Hasta el pan te extraña, ¿ya viste? Sí, ya, ese panadero. No, se escuchó toda la semana hasta ahorita. Donde él me decía, es que el día Viernes Santo, ¿sale? Los días Viernes Santo, cuando fue lo de la crucifixión, bueno, fue aproximadamente a las 3 de la tarde. 3:33. ¿Sale? Entonces, él siempre me decía, en esa fecha aproximada, tampoco es como que fuera muy exacta, dice, el cielo se llega a nublar, incluso llega hasta ver algunos relámpagos. Yo como que le decía, ¿sabes qué? Pues, nunca le había yo puesto atención, pero te digo, él me invitaba mucho que su religión y todo este tipo de cosas.
pero me dejó la duda, güey, y siempre se me quedó grabada. Y pues bueno, yo siempre soy de las personas que pues, voy con mi esposa a los viacrucis, voy a todos estos eventos. Y la verdad, en ese horario me ha tocado, no fue como que en todos los viacrucis, pero en la mayoría, que a esa hora siempre estaba nublado o Sí. siempre había trueno. Y no nada más me pasó aquí en Orizaba. También yo lo viví en la parte de Naranjatitla. Ahí hacen unos viacrucis, la verdad, unas representaciones muy chingonas. Te hacen cargar tu cruz así tal cual, apoya a cargar una cruz donde es lo que te digo, realmente se queda corta esta película porque la cargábamos entre unas 8 personas, ¿sale? Y se te hacía pesada, imagínate, de esas dimensiones y que ahora la cargue nada más una sola persona, o sea, era un super humano, un super extraterrestre porque aguantó todo eso. Pero también en Naranjas pasó de que ese día se oscureció, De la nada. allá hace mucho calor allá, pero de la nada fue como que se nubló un poco y de momento se quitó, ¿sale? Entonces, y es ahí donde se me quedó esa idea de esta persona. Le mando un saludo, se llama Rafa. Rafa Cano, si lo estás escuchando, pues gracias por esa nota donde no Sí. lo podía observar bien, pero sí vayan ustedes también a los que les gusta también estar en Pascuas, en Viacrucis, en todo este tipo de cosas. Analícenlo, piénsenlo, lo que yo les estoy contando, lo que me platicaron, lo que viví, pero también para que ustedes lo vivan y por qué es tan pesada también esa parte, ¿no? Donde es realmente el perdón de todo, ¿sale? De Chuchito que sube al cielo y de todo lo que sufrió. Fíjate, tío, que digo, ahorita sí iba a platicar sobre esas creencias porque hay muchas creencias. Eso quizás lo dejé al final, parte de mi guión que hice. Pero, tío, sumándote, se supone que aquí dentro de la numerología hay un término que quizás eso lo podremos hablar en otro podcast muy aparte, pero las creencias es Jesucristo murió a los 33 33 años, años, a las 3:33 de la mañana, de la tarde, y por eso se supone que las 3:33 de la mañana es lo la Santísima. contrario a la burla de la Santísima Trinidad. Exacto. Entonces es un tema por ahí, y aunque les cueste trabajo quizás a veces creer, ahorita el mundo está raro, sí se los digo, o sea, cambios climáticos, guerras y todo eso, y se dan cuenta, bueno, al menos aquí en Orizaba, no sé, allá donde ustedes vean este podcast, donde le diste clic, pero al menos aquí en Orizaba, para hacer primavera, ha estado muy triste los días, no sé si lo has Sí. sentido, tío. Entonces, parte de la primera historia que te voy a contar, esta me la confió un conocido cercano mío, la tituló, está un poco rara cómo la tituló y cómo me la contó y cómo me la narró, porque muchas veces cuando uno tiende a vomitar, tío, provecho a los que están comiendo, no esperas que regreses algo que no haya sido de lo que comiste, ¿sale? Esta persona me narra y me contó que él definitivamente no es creyente en lo absoluto del tema de Semana Santa, que no guarda cierta compostura, o sea, no es que no tenga respeto, pero que realmente no se enfocaba Sí. mucho en esto. Él me cuenta que un Viernes Santo tenía su grupito de amigos, esta persona, y cuando de momento se estaban organizando, le empezaron a hacer burla a un amigo que sí era muy creyente, había crecido con fe en la Semana Santa y que le gustaba hasta cierto punto, pues que le respetaran sus decisiones. Esta persona dice que con el grupo de amigos le empezaron a decir que pinche santo, que ya te vas de monje, o sea, le empezaron a molestar mucho, ¿no? Cuando fueron a ver que iban a ir a un antro aquí en Orizaba conocido como La Cervecería. O bueno, no es un antro, pero es un lugar donde obviamente pues los bares Van no a cierran, empedar. no cierran en Viernes Santo, tío, o sea, no respetan estas fechas y no tendrían por qué, porque pues el negocio es muy aparte, tío, o sea, no es nada en contra de esos negocios. Entonces dice que cuando estaban con su amigo lo estaban molestando de que, oye, pues ya habíamos dicho que íbamos a salir a cotorrear. No, es que entiende, o sea, es Viernes Santo, pues las creencias y mis creencias y mi fe dice que pues no debo de escuchar música, no me Sí. debo de divertir, estás guardando luto a Jesucristo. Entonces en ese momento cuando él empezó a insultar sus creencias de que pinche creencia pendeja y todo eso, él cuenta que de momento le empezaron a dar arcadas como precisamente como cuando ya Sí. estás regresando lo que tomaste. Esta persona dice que empezó a hacer las arcadas que quería vomitar cuando dijo eso, pero aquí lo más raro, tío, es que
Una, no había comido algo que le hiciera daño. Dos, que no había motivos por el cual estar vomitando justo después de que dijo pinche creencia pendeja. ¿Y sabes qué fue lo más raro? Por eso me dijo que no quería que contara quién fue. Que entre el babeo y lo que regresó, que salió un calpiote vivo, tío. Ay, cabrón. Amigos, paréntesis. Un calpiote es una cría de una cucaracha. ¿Sale? Cuando él vomitó y regresó, que salió el calpiote así moviéndose, en lo que él había regresado. Entonces, ojo amigos, no estoy diciendo que Jesucristo sea malo porque murió, no, sino que él no puede creer como por qué yo acabo de vomitar un calpiote. Para los que es una cosita así, una cucarachita chiquita. Es una cría de cucaracha. Amigos, ¿no me crees? Ve a ver videos y nos han contado historias donde gente sea víctima de brujería, tema de demonios, vomitas cosas que es muy difícil que estén dentro de tu cuerpo. Y fíjate que esto va dentro de la fe que tienes a la persona que tú estabas insultando, que le estabas diciendo que no sé. Entonces, es parte de la fe, la creencia de él, y créemelo, yo me lo pongo aquí en mi cabeza, me lo imagino, que este chico al que le estaban diciendo, no, que tu religión, que esto, él por dentro, porque era Viernes Santo, porque sabía que son días muy fuertes, días de guardar luto, lo acabas de mencionar, pero dentro de él, yo siento que él ha de haber estado diciendo algo, alguna oración de que, Diosito, está bien pendejo este güey, discúlpalo, no sabe lo que está diciendo. Está borracho o está esto, o sea, estaba como que pidiendo algo por él, y en ese momento, te digo, también es tan poderoso esas fechas, que a lo mejor con esa oración que él hizo internamente hacia, oye, Dios, perdónalo por las pendejadas de este cabrón, es como que le hizo un tipo de exorcismo, güey, donde hizo que botara lo que él tenía adentro, que le estaba mandando, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Atácalo, dile, ahí, no, tú síguele tirándole, síguele diciendo que su religión, pero dentro de él estaba diciendo, no, pues perdónalo, mira, no sabe lo que dice y esto, cualquier cosa, al grado de que esa oración que él ha de haber hecho internamente hizo que esta persona sacara todo el mal que tenía por dentro. Y es que, como te digo, después, mucha coincidencia puede ser, pero lo curioso es como dice, a lo mejor en los comentarios no ponen, pues que a lo mejor en el piso de por sí estaba el calpiote. Pero el hecho de que lo veas así, patas arriba, dentro de tu baba, toda la vasca, todo eso, o sea, es lo raro y lo difícil de creer. Y más que nada porque, como dicen, cuando tú piensas que estás pensando cosas malas, no estás pensando, sino en realidad estás escuchando. Y como dices, el demonio por ahí que anda, que te anda sacando, como dirían. Fíjate que otra historia que te voy a contar, tío. Esta sí la voy a leer, más que nada porque quien me la mandó, te mando un saludo, Erika. Muchas gracias por tu historia. Y sobre todo también porque siempre lo hemos dicho y dejado en claro. No todo lo paranormal es malo. A veces lo paranormal, el término, son cosas como dice que no es normal, pero son cosas que no tienen explicación, ¿sale? Hasta ella me lo puso desde el inicio. Dice, se puede considerar paranormal, pero es un misterio que aún no logro entender. ¿Sale, amigos? Muchas gracias, Erika, sobrina Erika, por tu historia y sobre todo, pues qué chingón que pues, seas una persona que piensa de esa manera. La siguiente historia dice, lo que ocurre es que yo hace años, cuando era joven, del 2014 al 2017, participaba en jornadas misioneras, que era un grupo de jóvenes de máximo 25 años que toda Semana Santa evangelizaban a sus alrededores de la parroquia. Esto lo hacen las iglesias salesianas todas las Semanas Santas, al menos en mi país. La mayoría se quedaba a dormir en el centro juvenil más cercano y la iglesia proporcionaba desayuno, almuerzo, cena, alojamiento y comodidades por el servicio y de paso la capacitación para ver de todas las maneras posible lo que se conmemora en esa semana, como un tipo retiro espiritual muy largo. Pero yo era misionera externa, porque el mayor miedo de mi señor padre era que yo saliera embarazada en esas retiros, ¿no? Por ende, llegaba de 7 de la mañana a 7 de la noche.
excepto el sábado, que por ser la bendición del fuego y del agua y toda la fiesta gigante que se arma por la resurrección de Jesús. Entre paréntesis, yo sí he asistido a las misas de resurrección y ver la iglesia a oscuras con puras velas, Puras velas. Es un enigma que da miedo, pero te sientes tranquilo. Sí. Entonces, yo sí te entiendo lo que es eso. Te entiendo, y no nada más en esa parte, cuando es la parte de la procesión del silencio que Otra le cosa llaman, muy... y te digo, Sí. eso lo vivimos acá en la oscuridad. Te digo, eso lo viví en Naranjas y créeme que A es oscuras, tal cual. totalmente, y es algo impresionante porque todavía la gente se pone El velo. el velo. Sí. No, créeme que es algo, o sea, se ve tenebroso. Toda la fiesta gigante que se arma por la resurrección de Jesús. Mucha comida, música, muy buen ambiente. Ya tenía 2 años participando, pero en el tercer año no vi maneras de asistir. Mi papá estaba muy enfermo, mi mamá se tenía que hacer cargo de unos negocios que teníamos y yo siempre fui su mano derecha para eso, así que ni se lo recordé o mencioné. Pasaron las fechas de las inscripciones a ser servidor, no lo hice, no importaba, tenía que estar en casa para trabajar los locales y ayudar a mi familia. Aproveché el domingo de Ramos para dormir hasta muy tarde, porque sospechaba que me iban a mandar a un puesto que teníamos que trabajaba hasta las 5 de la mañana. Por un momento del sueño, o sea, yo sabía que estaba durmiendo profundo, pero me sentía consciente. Cuando sentí una mano en mi hombro reconfortante. No me asustó ni nada, y eso que yo soy una persona que no le gusta que le interrumpen su sueño. Luego de sentir la mano en el hombro, sentí que me apretaron de manera amistosa. Cuando volteé, alcancé a distinguir a un ser totalmente blanco que parecía ser totalmente hecho de una luz muy radiante, y en mi conciencia del sueño sentí que el peso de la cama se nivelaba, como que si alguien saliera de ella. Yo dormía sola. De la nada, escucho las campanas de la iglesia, pero haciendo un escándalo impresionante. Parecía que la campana la tenía a un lado. Nunca había pasado y llevaba 15 años viviendo cerca de ahí. Por eso me desperté, pero con la sensación de haber descansado de manera óptima. Me siento a reflexionar de lo que había pasado, cuando de momento entra mi madre a mi cuarto, que venía de hacer las compras para trabajar, toda sudada, y me dice: ¿qué no vas a ir a las misiones? Yo respondí: tú necesitas ayuda. A lo que me respondió: no, ¿cómo crees? Ya está resuelto. Me levanto rápido para bañarme y cambiarme. Iba a llegar después de la bendición de las palmas. Sospechaba que no alcanzaría a meterme porque las inscripciones ya habían cerrado. Pero igual fui a bendecir mi palma, aunque sea. Apenas me vieron los del grupo juvenil, me pidieron el apoyo y obvio lo hice. Al terminar de recoger todo, porque justo ese año al padre le dio por hacer la misa en la calle, después de una procesión pregunté si podía entrar y me dijeron: sí, tú ya eres parte importante de esto. Y me dieron una franela con el logo de ese año. Cuando regresé en la noche a mi casa le mencioné a mi madre: qué loco el escándalo de las campanas esta mañana, ¿no? A lo que me respondió: ¿qué escándalo? ¿Qué campanas? Kevin dice que se dañaron el mes pasado y por eso hicieron la misa en la calle, para que la gente se enterara del llamado. Entre paréntesis, Kevin es su ahijado muy cercano a la familia y era el ayudante directo del padre de la parroquia. Nunca supe en realidad de dónde salió entonces el ruido de las campanas, ni quién fue el ser lleno de luz que me tocó el hombro. ¿Cómo ves, tío? No, pues es que es el llamado, Dole. Realmente cuando tú ya eres un servidor, ya que te dedicas a estar sirviendo en cualquier evento, cualquier evento de la iglesia, pero en estas semanas que son muy fuertes. Para que vean que no todas las semanas antes demoníaca. Te llegan a suceder cosas muy buenas. Ella estaba preocupada por la salud de su papá, estaba preocupada por los negocios y dijo: ¿sabes qué? No lo voy a mencionar. Se ve que era buena hija. Pero es buena hija, no lo dudo. Pero también esa sensación que vio es como que... el llamado de la fe. Necesito que estés ahí. Sí. Necesito que no te preocupes, esto va a salir bien. Ella, sabiendo que había perdido las inscripciones, sabía que había perdido todo,
pero esa sensación de tranquilidad, esa luz, esas campanas que la despertaron, que después resulta que no estaban en función, pues realmente te digo, son señales buenas donde te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, acá estoy yo. Sí. Tú puedes ir y puedes servir a lo que has hecho siempre. Y te das cuenta, tío, cómo menciona, como siempre le decimos, amigos, no todo lo paranormal es terror, espanto y eso. Y como dice, ¿no? O sea, de descansar, la fe. Nuestra sobrina sí era alguien muy dedicada al tema y el hecho de que, y amigos, el llamado de las campanas también tiene sus explicaciones. Sí, Se supone que por eso bueno, digamos que técnicamente ese es el punto de las campanas y el hecho de que lo hayas sentido tan cerca, sí, o sea, realmente, como siempre decimos, a pesar de que siempre nos han vendido que la Semana Santa pasan cosas malas, y sí, esta es la única historia, entre paréntesis, buena que les traigo sobre la Semana Santa, y no porque la Semana Santa sea mala, tío, no, sino porque, por desgracia, luego pasan más cosas paranormales sí. a la gente que quizás no tiene tanta fe. Y ella, como tenía mucha fe, pues digamos que le Y, fue bonito y y- cosas y buenas les fíjate que te pasó. voy a contar una historia. No sé si en su momento la contamos hace muchos años y no sé si la recuerdes. Esta historia es de un señor. Realmente lo conocí, una muy, muy buena persona. El señor iba bastante también a la iglesia, lo llegué a tratar bastante. Le gustaba escuchar mucho música clásica. Era un señor de ojo verde, barba. O sea, la verdad, y bien amable el señor, ¿no? Y, Sí, y pues con la familia de la esposa, pues no nos llevamos tan chido, ¿no? ok. Entonces, pasó y mi esposa llega y me dice, ¿sabes qué? Acaba de fallecer el señor, se llamaba Javier, mi tocayo. Igual un saludo hasta el cielo. Este señor, pues, siempre participaba, porque cuando íbamos a los Via Crucis, íbamos a las misas en Semana Santa, pues siempre lo veíamos bien participativo a él y a su familia. Y ese día pues fue el Via Crucis, se hizo el Via Crucis desde la unidad Daniel Sierra, donde está la secundaria de la Quetzalcóatl. Allí todo bajó hasta lo que es la parte del Espinal. Entonces, ahí el señor como que me siento un poco cansado, me siento un poco cansado. Y te digo, el señor era un servidor ahí siempre de la iglesia, y fue a su casa y regresó para la parte de la misa en la noche y se empezó a sentir mal y de momento paro cardíaco donde estaba el evento de lo que era el Via Crucis, y la Ah, gente así como que en shock. En ese momento te digo, uno como creyente y todo, o sea, también te pones a pensar, y créeme que yo siento que pasa en su cabeza de que ¿por qué no? ¿Por qué en estas fechas? ¿Y por qué mi papá? Sí, mi papá, pues, o sea, era una persona pues de bien, ¿no? Una persona que siempre estaba aquí con ellos, y de ahí como que se pierde esa fe para la familia también, como que, oye, no manches, un día de estos tan fuerte, sí, sí, tú. que se haya ido, o sea, pero ¿por qué? Y es cuando empieza la gente, ¿por qué? Y hay mucha gente que realmente se le admira porque realmente dice, si te cae una enfermedad, Dios, tú sabes por qué lo haces, Sí. ¿sale? O sea, son retos que tú me pones, ¿no? Pero también hay gente que pasa algo y reniega siempre, reniega, reniega, Sí. reniega, y es cuando pues te empieza a ir como que mal, ya no quieres hablar con nadie, te empieza a ir de la chingada, pero pues siempre hay que recibirlo, ¿no? Al final de cuentas, Doler, nadie está exento de que no nos va a cargar el payaso, Sí. ¿sale? Todos vamos para allá, y por eso te digo, la vida siempre hay que disfrutarla al máximo y nunca reneguen de eso, porque pues también eso es malo el estar diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en estas fechas? Yo sentí feo, te digo, al señor pues sí Tú lo, ubicabas. lo, lo ubicaba, sí, realmente, pues sentía cierta admiración porque era un señor con mucho, mucho conocimiento, platicamos de muchas cosas, y sí sientes así como que, güey, o Sí. sea, ¿por qué le tocó a él? No, pues solo Dios sabe. Parte de las creencias dicen que las personas que fallecen el sábado
de gloria tienen pase directo No, para ir al sabía yo, cielo, güey. porque es la manera más cercana en que Jesucristo está con nosotros. Mm. Son creencias, no estoy asegurando que sea del todo cierto, no estoy asegurando que las personas si son pecadores o no automáticamente, pero muchas personas prefieren que su difunto se vaya 1000 veces Sí. mejor el sábado de gloria que todo el Viernes Santo. Creencias populares dicen que se siente el ambiente totalmente distinto cuando velas a una persona el mero Viernes Santo, porque hasta pareciera que tu familiar no tiene el descanso, el ambiente está Sí. muy pesado. Mas, sin en cambio, en el sábado de gloria hay personas con creencias que cuentan que cuando su familiar lo están velando en sábado de gloria, no es que no te duela, no es que no tengas el peso ni el luto, sino que incluso tú te sientes más tranquilo Tranquilo, sí, porque güey. sabes que es pronto la llegada de Jesucristo y como dirían, ya está resucitado, estoy aquí contigo, en creencia y en fe, puede ir en paz la persona que Sí. acaba de fallecer. Entonces, en los comentarios nos pueden dejar si ustedes sabían de esta creencia o si tienen algún caso que les haya pasado en el cual tanto hayan tenido un familiar en sábado, en Viernes Santo, que es muy pesado, a el sábado de gloria, que lo consideran que Sí, es o un sea, día día más de tranquilo resurrección. y es un día de paz. Entonces, tío, te voy a contar una historia y esta sí se me hizo una historia muy, muy pesada. Ya vi que muchas personas no tuvieron, no solamente como yo tuve mi etapa de misionero, porque yo también tuve mi época todos tuvimos nuestra época de misionero y yo les he platicado también historias, ya no las quise volver a platicar porque es sacar lo mismo, pero esta historia, bueno, nuestro sobrino nos narra y nos cuenta que él estaba en un grupo llamado de la iglesia Eclat, así se llamaba. Nomás me dijo Eclat, no sé si sean algunas iniciales, si sea algún nombre religioso que le pusieron. Y así como nuestra sobrina Erika, él contaba que parecía algo exactamente igual. Bueno, obviamente yo estoy diciendo que es parecido, ellos no tienen nada que ver una historia con la otra, pero que nuestro sobrino también asistía a apoyar en la iglesia, era misionero, y que ellos también iban toda la semana, pero como tal, ahí no se quedaban hasta el Viernes Santo, ¿sale? Él titula la historia Nunca veles una imagen de Dios en la iglesia un Viernes Santo. Él cuenta que en este grupo llamado Eclat, Por eso es que tapan las imágenes, tapan todo. y eso lo voy a dejar para el final. Madre. Él cuenta que en su grupo llamado Eclat, todos los años tenían, bueno, para la gente que asistía obviamente a ese grupo, tenían la tradición de que hacían adoraciones nocturnas en Viernes Santo, ¿sale? Para los que no sepan qué es una adoración nocturna, es prácticamente encerrarte en la iglesia, pasas toda la madrugada ahí haciendo oración. Ahora, en un Viernes Santo, que tenían la tradición de que la imagen de Jesucristo, cuando ya digamos que estaba crucificado, porque tienen varias imágenes, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo ya digamos que en posición como si lo estuvieras velando. ¿Sale, tío? Que al final te voy a contar una... Bueno, no al final, pero te narro una historia, esa sí es algo personal. Pues cuando ya le ponen su bata, pero todavía tiene muestras de que pues fue golpeado. Él cuenta que estaba en la adoración nocturna y que existía una regla básica. Pueden dormir, pero al menos una persona tiene que hacer despierta. guardia, tiene que quedarse despierta. Que dice que para el número de personas y de servidores y misioneros que eran, les daba para que cada quien realizara 1 hora de guardia en la madrugada. Nuestro sobrino dice que le cayó la peor hora que le pudo haber tocado a los misioneros. Le tocó Las 3 de la 3 mañana. a 4 de la mañana. Él cuenta que al fin de cuentas, como tienes la imagen postrada de Jesucristo,
que la gente está alrededor. No es como que llevas tu cama, no es como que llevas colchoneta. No. En un rincón donde te puedas acomodar o hasta en la misma banca te quedas dormido. Cuando le toca a la persona vas, oye, ya te toca tu guardia y ya te puedes dormir. Pero de la iglesia dicen que no podían salir. Él nos cuenta y nos narra que de momento cuando él ya se quedó prácticamente no solo, pero sí despierto, viendo la imagen de ese Jesucristo, que lo ideal es que tú sigas rezando, no solamente es hacerle compañía al cuerpo, bueno, a la imagen de la representación del cuerpo de Jesucristo, sino que también tienes que seguir haciendo oración. Él dice que vivió una de las experiencias más aterradoras, tío, porque en esa iglesia dice que tenían como un tipo museo, o bueno, no un museo, sino que una parte donde exhibían tanto pinturas de religiosas como figuras. Era como un mini museo que había hecho su iglesia. Que en esa parte había muchos cristales y que parecía que las imágenes religiosas todos lo estaban volteando a ver a él. Todas las imágenes lo estaban volteando a ver. Y que dice que parte de la iglesia había unos ventanales donde él asegura que sombras, y no sombras de personas, tío, sino que sombras totalmente deformes. Dice que había sombras que eran como si fuera una persona larga y que así garras grandes, manos largas, estaban haciendo hacia las ventanas, como queriendo entrar. Tanto ver la imagen de las personas durmiendo a su alrededor, porque tienes que respetar el sueño de los demás. Claro. Al fin de cuentas ya hiciste un compromiso, hiciste una promesa que te tienes que echar la hora tú solo haciendo guardia. No podía despertar a los demás y no les vas a decir, oye, es que las imágenes me están viendo, oye, es que las imágenes me están volteando a ver. Que de un lado del museo ver que todas las imágenes están así y que por otro lado de las ventanas veas a estos cabrones ahí. Veas sombras, tío. Que dice que ha sido una de las sensaciones más horribles que ha tenido en la iglesia y que eso fue lo que hizo que el año siguiente ya no fuera. Ya no fuera él, pero sí lo seguían haciendo. Esa es la tradición años con años de su parroquia. Pero que él le dio tanto miedo y tanto terror que lo único que le quedó hacer es cerrar los ojos, seguir orando lo que se acordaba y de lo que podía, y ni siquiera llegó a pensar si se trataba de alguien que se quería meter, pero digo, no eran sombras comunes. Sí. Él dice que eran sombras deformes, las imágenes religiosas volteándote a ver, y sobre todo también el hecho de que qué trauma le causó como para ya no regresar al otro año. De ser misionero y tener fe a decir, ya no más. Sí, ahora la otra también me deja así como que la incógnita, porque pues si esto es una tradición que se hace, no sé, de las demás personas que también estuvieron ese mismo día, a esa misma hora, si realmente sintieron algo parecido, lo mismo, algo parecido. O sea, te digo, me queda como que esa incógnita, o a lo mejor él no lo platicó. Es que al fin de cuentas, tío, digo, con todo respeto a las personas, pero se supone que es una iglesia. Sí. Y en historias macabras de la iglesia hemos platicado. O sea, mucha gente luego no quieres hablar de esos temas porque se supone que estás en una iglesia. Sí, pero al final de cuentas, ¿sabes? O sea, estás en una iglesia, pero estos cabrones estaban tratando de entrar. No podían entrar. O sea, y las imágenes, y fue lo que dijiste. Realmente es como que lo ves así y es como si este cabrón hubiera dicho, chinga, ¿qué es ese pedo? Vas y abres la ventana y les estás dando el paso, y es como que la interrupción. Sí. ¿Sale? A que no queremos que oramos. Exactamente. ¿Y qué dijiste, tío, de las imágenes? Que las tapan. ¿Sí? Pero esa es una creencia quizás un poco más popular, digamos que en tu casa, en la iglesia no tapan las imágenes. Imagínate su grado de miedo al sentir que en su pequeño museo que tenía la iglesia, todas las figuras así, volteándolo a ver, y es cuando uno dice, entonces, esa creencia, ¿qué tan cierta es o por qué la empezaron a hacer las personas creyentes de afuera? Sí, y te digo, y son horarios y son cosas de que el mismo demonio, o sea, no quiere que tú estés haciendo eso, no quiere. Exactamente. Es lo que le revuelve. Y es que más que nada porque hay sentido que como técnicamente Dios no está, es cuando hacen y te voy a contar más historias sobre eso. Las oraciones le revuelcan, y hay oraciones en que uno las dice por muy sencillas y este cabrón se retuerce, no, hombre.
Fíjate, tío, que así, antes de continuar con la siguiente historia, que le agradezco a nuestra sobrina que también nos mandó, como algo muy, muy personal y muy rápido, te cuento. Perdón, a su momento, ya tiene muchos años, muchos, muchos años. Yo tenía como 14, 15 años. En mi casa con mi mamá sí se respetaba mucho eso. Mucho, mucho se respetaba eso de que nada de música. Si van a ver Yo hasta la tele, fecha, o güey. sea, si van a ver tele, las películas de que están pasando de la Sí. iglesia, nada de ver otras cosas. Así tal cual mi mamá. Y recuerdo que en una ocasión, no sé por qué, se les metió la idea a mis papás que fuéramos a la iglesia a las 3 de la tarde. La iglesia ya estaba vacía y estaba la imagen también, como te digo, postrada de Jesucristo en su, no es un cubículo, sino como en en un exhibidor. De esas imágenes que tú vas a la iglesia y ves a Cristo acostado Es como un ataúd de cristal en el un que tiene. ataúd de cristal, tío, exactamente. No lo sé, fue una experiencia, no voy a decir que tranquila, fue una experiencia muy rara que pasé con mi familia, porque cuando llegamos, para empezar era un silencio sepulcral, como dirían, tío, y llegamos a la conclusión, mis hermanos y yo, que no sé si fue alucinación o no sabemos si fue prácticamente parte de lo que uno está viviendo en esa Semana Santa, que parecía que la imagen dentro del ataúd de cristal estaba respirando, tío. Porque ves así el, Sí. ¿sale? Incluso cuando salimos de la iglesia, yo sí recuerdo que mis hermanos así de que estaba respirando la imagen. Es neta que estaba respirando la imagen. Como te digo, no estaba exhibido al aire. Estaba en un ataúd de cristal, tío. Como para decir que a lo mejor el aire... Y el aire no te mueve el pecho por adentro. Digo, amigos, no lo hago en ofender, pero es una imagen. Sí. Tu creencia está bien, se respeta, pero es una imagen, tío. Que parecía que estaba respirando. Y no lo vi nada más yo. Te apuesto que incluso mi papá y mi mamá a lo mejor se aguantaron de comentarlo porque son muy creyentes. Pero mis hermanos no, tío. Entonces, es algo que en Semana Santa a mí me sacó mucho Sí. de onda. Otra historia que te voy a narrar, y esta historia sí me... Ya empezamos con lo fuertecito, tío. Dale, Ya dale, dale, empezamos con dale. lo Para eso fuertecito. estamos. Nuestra sobrina Shari me platicó una historia y dice lo siguiente. ¿Alguien más siente una tristeza profunda el Viernes Santo? Ahí dejó la pregunta para nuestro público y sobre todo también para nosotros. Y me dice lo siguiente, Shari. En mi experiencia paranormal, puede que me sugestione demasiado, pero ese día se supone que por un tiempo prolongado, Jesucristo está muerto, según las creencias. Tenía 15 años y me dejaron sola en mi casa. Eran las 6 de la tarde, por lo que me fui a prender los focos de la casa que alumbran parte de la calle. Estaba raro porque tenían una luz tenue, el silencio era abrumador, casi de un sepulcro, y decidí mejor acostarme. Me sentía rara, sola incluso, no sé, una sensación de vacío. Me acosté en la sala mirando el altar de mi abuela. Ella tenía solo unos meses de haber fallecido. Miré específicamente el crucifijo que estaba arriba de su foto. Fue ahí cuando ocurrió algo que no puedo olvidar hasta la fecha. No me podía mover, parecía estar paralizada porque mi cuerpo no me respondía. La habitación se empezó a poner oscura, los focos empezaron a parpadear, se escuchaban entre gritos y sollozos de mujeres, cada vez más fuerte, mientras sentía cómo temblaba el suelo. Pensé que yo o estaba temblando, pero las cosas no se estaban moviendo, más que una veladora que siempre teníamos prendida al altar de mi abuela empezó a chispear y agitarse de manera rara. Obvio empecé a llorar hasta que todo se puso completamente negro y parecía como si me hubiera desconectado de la realidad o simplemente me apagaron la vida. Mis papás me encontraron tirada en el suelo y había vomitado. De milagro no me ahogué con mi propio vómito. Lo asociaron a una convulsión, cuando nunca había presentado síntomas de algo relacionado con eso. Estoy completamente segura que lo que pasó no fue mi imaginación y yo sé lo que vi.
¿Qué piensas, tío, de Eso, esto? está bien cabrón, güey. Y más en esa fecha, no sé, la parte de alguna sugestión, el estar sentada viendo el altar de su abuela y como menciona ahí, cosas raras que luego pasan acá Y de hecho con empecé a las, contarnos si viste que te empezaron con las velas que se empiezan a mover, pues realmente es algo donde pues entras en un trance, entras en una tranquilidad y ahí es donde estos cabrones se pueden aprovechar y esto que se ponga totalmente en la oscuridad, porque al final de cuentas tuvo un desmayo, porque ella la Sí, encontraron tirada, así como... ya en el piso, pero ella al ver al ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, te digo, a lo mejor fue algo de que sintió a su abuela, sintió algo, o a lo mejor hasta la estaban protegiendo de algo que le podía haber pasado Sí. en ese momento y en esas fechas. Y es que aquí, amigos, lo curioso de lo que nos platica Shari es el tema de las velas. Sí, El tema de las velas, porque como lo decimos, o sea, no estamos, ojo, amigos, este episodio no es para satanizar el Viernes Santo, sí. pero, o sea, yo hasta la estoy pensando si hacer en vivo. ¿Hemos hecho en vivo en Viernes Santo? En Creo que viernes sí, creo que va. sí, sí. Bueno, ya veremos para la No, y es que esos días, Dollar, créeme que como dices tú, las tradiciones y todo, ya Sí, hasta el momento, todavía jueves y viernes, o sea, incluso el sábado de gloria es como que, sí, te mojas en la calle, ahorita ya te multan, ¿no? Porque pues sin ni hay agua. tenemos que estar cuidando el agua, pero sí, ese respeto de esos días, por eso les llaman días fuertes, jueves y viernes, y más el viernes, me ha tocado, te digo, y me ha tocado estar haciendo desmadres también el día viernes, pero siempre hay una persona a doler, siempre. Te digo, porque he tenido, nos estamos echando unas chelucas y todo en viernes, pero siempre hay una persona que te recuerda eso. A ver, güey, hoy es un día grande, güey. Hoy es un día donde tú deberías de estar de luto, tú deberías de estar haciendo oración, deberías de estar en la iglesia. Y ahí, créeme, que me pasó como 2 veces, donde alguien te recuerda lo importante que es ese día, güey, y lo dejas, güey. Sí. Créeme que en ese momento yo agarré mi cerveza, la dejé, güey. Me jalé a mis niñas y le digo, vamos para acá o vamos a acompañar aquí a tu abuelita porque no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Incluso hasta el sábado te dicen que no te metas al río ni nada, pero pues lo toman como ya el sábado de gloria, sábado de resurrección y que la purificación y todo. Pero siempre, créeme, Doler, siempre cuando uno anda en algún lugar echando desmadre o estando haciendo algo, siempre hay una persona que llega y te dice, no estás haciendo lo correcto, hoy deberías de estar allá. Dijiste algo muy curioso y qué bueno que tú me diste parteaguas porque precisamente, y ya como penúltima cosa, la última historia, quizás van a decir no tiene nada que ver con el Viernes Santo, pero tiene más que lo que se imaginan sobre el Viernes Santo. Esto más que nada de llamarse historias macabras de la Semana Santa, debe llamarse historias macabras del Viernes El Santo, ¿no? Viernes Santo. Casi nos la agarramos. Es que fíjate, incluso, como decimos, ¿no? Obviamente el mero fuerte es ese día, pero bueno, como les digo, sí he asistido a muchas ceremonias. Mi mamá me llevaba al Via Crucis bueno, no es Via Crucis, pero pues a la procesión de las palmas, al lavatorio de pies, tal cual, todo eso. A mí yo recuerdo mucho de salir a la iglesia viernes de sábado de gloria. Sales de la iglesia como a la 1 de la mañana de tanto que se extiende y prácticamente cuando ya es, digamos que domingo, porque incluso se esperan hasta domingo a las 00 horas, es cuando empiezan los cantos y Abre descubren la gloria, sí. descubren la imagen de Jesucristo que ya está resucitado y todo eso. Entonces, todos esos procesos uno los tiene que llevar de cierta manera, pero las creencias de Semana Santa dicen lo siguiente. Las personas de antes respetaban mucho esos días santos. No lavaban, no barrían, cubrían todos los santitos, no hacían cosas pesadas, aunque no fueran a la iglesia, ya sabían lo que sí y no tenían que hacer. ¿Sale? Muchas personas dicen que no tienes que ir al río en Semana Santa porque comentan las tradiciones y las creencias que te puedes convertir en pez. Ojo amigos, tranquilos, no se me salten allá en casita. Son las creencias que por eso no te tienes que Sí. meter al río. O que los espíritus roban tu alma al fondo del río.
tal cual. Decían las creencias que no hay que pelearse, incluso no oír música. Siempre en Viernes Santo, aunque sea la semana más calurosa, es las semanas que ya inició la primavera, como es el caso de ahorita aquí, al menos donde vivimos, como les decía al principio, han estado los días Medio muy locochón, tristes, güey. ha estado corriendo aire, lluvia, frío y el calor ha estado muy ausente. Es lo que decías, de manera muy extraña, siempre el Viernes Santo a las 3 es cuando se nubla, incluso truena, que es algo muy curioso, como en épocas de primavera truena, tío, como por qué. Las creencias dicen que estos días el diablo tiene más poder, que incluso en las noches siempre se escuchan cadenas arrastrando, lamentos de mujeres y sobre todo también es cuando la gente hace rituales, porque dicen que son más efectivos, que los amarres son más eficientes y que las entidades malignas cumplen los deseos que se les piden porque no hay nadie que se los impida. Yo apenas estuve leyendo parte de un libro que conseguí en PDF. Bueno, conseguí por 50 pesos, compré muchos PDFs que me mandaron. Ya sé, puede ser estafa, pero realmente sí me los mandaron de tipo de librería ocultista. Y estaba leyendo que hay una secta o conocida como Santos Populares, que es conocido San Diablo, San la Muerte, y por ahí menciona otro santo que San diablo. tal cual se me olvidó cómo se dice. No, y mi teléfono se lo pasé, se lo dejé a Potter. Y curiosamente, en ese libro te narra que para tú volverte mago o brujo de esa secta, los rituales los tienes que hacer el Viernes Santo para que sean eficientes. Sí. No me pregunten qué chingaderas ando leyendo, pero también si tengo un programa, pues debo más o menos. Obviamente no estoy incitando a que lo hagan eso. No está tan fácil el alcance quizás esos PDF. Si lo están, es tú bajo tu Luego propio me los pasas para que me los chute ahorita yo. Y es que más que nada por eso dice tío, que una cosa es leerlos de manera Y otra cosa es que los ejecutes. porque dice tal cual, aquí lo importante es hacer los rituales cuando se te está diciendo en Viernes Santo y que lo que necesitas, las velas, todo eso. Ojo, amigos, yo no estoy incitando, no le estoy dando un tutorial. Simplemente les Sí, estoy sí, sí, diciendo sí. y muchas creencias eso dicen. No es como el chiste de que el diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, pero son días muy, pero muy fuertes. ¿Sale? Y que ahorita también en las creencias dólar, la neta, sí, al chilazo, ya la gente dice, viene Semana Santa, vacaciones, Sí, ¿sale? pues sí. Pues Playa. cuando al final todo esto se generó la Semana Santa para que realmente cubrieras esa parte pues de lo religioso, ¿no? De lo que tienes Sí. con la familia. Pero ahorita tú ya lo ves así con la banda y me incluyo también, pero te digo, yo sí salgo, pero sí trato de respetar también esos días, inculcarle también a mis hijas la importancia, Polillita, que también le gusta estar ahí en la iglesia, y es monaguilla, mi esposa Sí. con sus grupos ahí, les gusta estar y ellas son las que siempre me recuerdan, las que siempre me retroalimentan. No es que estos días son grandes. Y le siempre te decía, hay alguien que nos los dice. Pero ahorita ya la banda es, es Semana Santa, es Echar desmadre. echar desmadre. Vamos a Fíjate, la tío, playa. que te voy a contar dos últimas historias. Esta todavía no está tan fuerte, pero es que, digamos que parte de la Semana Santa, no te estoy diciendo que vas a alucinar, pero también hay que saber distinguir qué tanto es una alucinación, como por ejemplo Shari nos platicaba, y otra que, o sea, que a plena luz del día te pasen cosas bien Sí, raras. Esta historia dice lo siguiente. Esto fue desde pequeño. En aquel entonces, durante la procesión, hay hombres que se ofrecen como voluntarios para esta tradición que tenemos en nuestro pueblo, donde se golpean la espalda con espinos hasta sangrar. Lo raro es que siempre persiguen a los niños después de la procesión para asustarlos, y recuerdo que un grupo de señores me quisieron perseguir. ¿Han visto la escena de la Pasión de Cristo, cuando Judas arroja las monedas al suelo y llegan niños deformes a molestarlo? Ujú. Les juro que así vi las caras
de los señores. Ay, cabrón. No sé si fue mi imaginación, pero fue tan real ver sus rostros y todavía que me perseguían mientras sangraban. Lo único que hice fue que corrí como un demonio para que no me alcanzaran hasta el puerto de la playa de nuestro pueblo y salté al mar por la adrenalina. Ni siquiera sé cómo lo hice porque no sé nadar bien. Cuando se asomaron por la orilla del puerto, ya no tenían los rostros así e incluso un señor de los que se habían golpeado la espalda hasta sangrar se tuvo que aventar un clavado para ayudarme a salir, porque sentía que ya me estaba ahogando. Hasta la fecha no puedo olvidar sus rostros y el terror que sentí. Mames. ¿Cómo ves, tío? Y es que No, regreso a güey. lo... ¿Te das cuenta que la similitud en todas las historias que nos cuentan es gente autoflagelándose, gente que está en luto, gente que incluso no cree, pero también mucha gente que dice, en tal día yo vi esto, en tal día me pasó esto Sí. con el espejo, en tal día me pasó esto con las velas. Son días difíciles, amigos. No les quiero No, meter y ideas. fíjate las energías para este ritual que hacen de la De estarse- flagelación, de estarse golpeando, y después estar correteando a los niños. O sea, no, como que no le veo como que un poquito de lógica. No sé si vaya en representación a eso de la parte de lo que decías de Judas o Cada algo pueblo, así, ¿no? ¿sí? No, o sea, él dice que si se Yo acuerdan... no, no, sí, o pero sea, o sea, sí. ver eso y te digo las energías y él como que no trauma, sino que el momento que vivió, el ver de que tú te estás, Todo ve a deforme. una persona y, pues sí se está frageleando ahí, igual arrepentida también de los pecados, viviendo un poco mínimo de lo que vivió Sí. Jesucristo, pero ya cuando el chico, bueno, esta persona corretea a los niños y que ellos vean esa imagen, o sea, la deformación de la cara, pues así como que no se hace muy normal, ¿no? Vayan y van así, pónganlo. O sea, niños que persiguen a Judas. Ahí, si no, Sí, Potter quiere buscar. Como, ¿ya viste esa película, Potter? Si no, vayan a buscarla. Así pongan niños que persiguen a Judas en la Pasión de Cristo y van a ver que uno hasta tiene el ojo desviado, sí, tienen sí, los sí, rostros sí. todos como de ancianos y son niños. Entonces, digo, a fin de cuentas él decía que eran señores, pero ya el hecho de que te dio tanto miedo que te avientes al mar y que ya, como dice, ya te estabas Sí, ahogando, ya. imagínate. Ya para cerrar, tío, te voy a contar una historia donde tiene todo. Brujería, demonios, todo y hasta qué tanto se puede involucrar la Santa Muerte en un Viernes No mames. Santo. Es una historia muy fuerte y así cuando me la mandaron dije, ¿qué madres acabo de leer? Pero sí, amigo, yo sé que tú me la mandaste, te voy a ser honesto, hay unas cosillas, no la corregí, pero sí, porque hasta me puso una disculpa, la escribí como pude y hasta el final se disculpa porque dice que sí la escribió un poquito a prisa. Ojo, no le moví nada, simplemente Te acomodaste nada más. acomodé a manera que fuera más narrable. Pero aún así te agradezco, tú sabes quién eres, una historia muy chingona, a lo mejor hasta el tío por Saludos, ahí ubica saludos. quién es porque va a entender por qué profesión tiene esta persona. El Viernes Santo de hace 2 años estaba en mi casa acostado con mi teléfono viendo una película. Escuché cómo movían mis cosas en la sala, ya que yo tengo un mueble lleno de Funko Pops. O bueno, solo escuché que movían algo. Yo pensé que eran las hijas de mis vecinos, ya que tienen 2 niñas pequeñas muy juguetonas y como vivo en un fraccionamiento cerrado, suelo dejar abierta la puerta de la entrada para que se ventile la casa. Nunca había tenido un problema con eso. Seguía viendo mi película tranquilo hasta que una niña, como de unos 4 años, pasó corriendo y riéndose justo por mi puerta hacia el baño. Y la cerró. Escuché cómo la cerró mientras se reía. Pensé que era la hija del vecino. Estuve tocando y no abría. Hasta que la manija se aflojó y entré. No había nadie. No soy muy creyente de lo paranormal, o al menos no lo era hasta esa ocasión. Así que en ese momento no me dio miedo. Salí de mi cuarto y vi por la ventana a las hijas del vecino en su patio. Así que Ah, regresé y despejé mi mente. Apenas me había sentado en mi cama cuando otra vez la misma niña pasó, pero ahora saliendo del baño
y corriendo hacia las escaleras. En ese momento me temblaron las piernas y no podía ni caminar. Sentía como si me empujaran hacia abajo. Mi tía, que es muy religiosa, me enseñó una oración que se llama la Magnífica. La verdad no me la sabía completa, nunca le tomé importancia, pero ya me dijo que cuando estuviera en una situación de peligro, ojo, ahorita les voy a decir por qué el peligro, o sintiera una presencia de un ser maligno, así que solo repetí seguidamente la parte de la oración que me sabía y me dieron fuerzas para levantarme, tomar las llaves de mi camioneta, mientras escuchaba otra vez la risa de la niña desde las escaleras, a pesar que yo había pasado apenas por ahí. Así que otra vez empecé a bajar con toda la oración a medias, cerrando los ojos, hasta llegar al primer piso. Cuando bajé con las piernas de gallina, miré a mis funcos tirados y mis trastes por todos lados. Abrí mi puerta, entre paréntesis, ahí noté que alguien la había cerrado. Y subí a mi coche y manejé a la casa de mi mamá, que está a 2 horas de distancia. Eran las 6:30 de la tarde cuando salí y llegué a las 8:15 a su casa, de lo rápido que viajé por la desesperación y el miedo. Cuando me bajé, abracé a mi mamá y me puse a llorar. Me calmé, pero justo mi mamá estaba platicando con una comadre que ella tenía. Esta comadre era de las llamadas brujas, mujeres que te decían quiénes te echaban brujería o te hacían trabajos. Yo nunca creí en esas cosas, pero cuando me vio me golpeó la espalda y me escupió en la cabeza y me dijo: tú vienes espantado. No, mames. Tú vienes espantado. Me senté y les conté lo que me pasó y me preguntó: ¿desde cuándo te está pasando esto? O si no había visto algo similar en estos días, que era Semana Santa. Yo le comenté que hace 2 meses atrás en mi trabajo, y ahí vas a entender por qué me refiero a eso, hasta que recordé que hace 2 meses en mi trabajo, cuando estábamos quemando sembradíos de marihuana en la sierra, ya que yo soy subteniente en el ejército, recuerdo que encontramos un altar extraño a la Santa Muerte con sangre y plumas de gallo. Así que lo desmontamos. Le conté eso a la señora, se me acercó con unas hierbas y me las dio de comer. A los 3 minutos vomité negro y me dio mucho sueño. Cuando desperté, estaba sin la camisa en el sofá y tenía varias marcas en mi pecho, como si fueran rasguños, y me ardía bastante. Cuando ya me levanté y nos acomodamos en la mesa a tomar café, me dijo: mijo, estabas a punto de morirte en tu casa. Ese altar de la Santa Muerte que tenía un sacrificio que le hicieron los malandros y les pidieron que se chingara a los que quemaran sus porquerías. Pero a ti te cayó el mal porque lo deshiciste. Desde hace meses te está siguiendo un demonio. Y ahora que estamos en Viernes Santo, agarró más fuerza. Te voy a dar un collar que te va a proteger. Ya que te saque el mal del cuerpo, ahorita lo entierro en el monte y se les va a regresar a los que te lo hicieron. Cada vez que te sientas en un lugar pesado o una presencia, agarras un collar que te voy a dar aparte y rezas esa misma oración que rezaste cuando estabas espantado y tírame esos monos cabezones del mueble que ya los jugó ese desgraciado. No, cuando me dijo eso, solo se me enchinó la piel, ya que ella no sabía nada de eso y yo nunca se lo dije y no creo que en mi alucinación se lo haya dicho. La señora fue al día siguiente a hacer una limpia. Después de eso, ya creo en muchas cosas que antes solo me parecían tonterías e inventos. Sé que no está muy bien articulada mi anécdota, pero la escribí a las prisas por mi trabajo. Pero eso sí, dejo como último mensaje: no subestimen lo poderoso que se pueden volver esas entidades malignas un Viernes Santo. ¿Qué opinas, tío, de esta historia? No, güey, una historia muy chingona. Y fíjate como lo platicaba
este canijo, lo que le pasó y lo que le decía la señora, ¿no? Al final de cuentas, bien raro porque se mezclaron muchas cosas, ¿no? Una oración muy poderosa, que también yo siempre La la traigo magnífica. en mi cartera, ¿sale? Lo que decía la señora bruja, que no sabemos si es eh, Verde, negra. exactamente, exactamente, no sabemos hacia dónde va, ¿sale? Y lo que él contó, que en qué tiempo pasó todo esto, deshizo algo. Por eso siempre les decimos, si ustedes ven algo, aunque sea en el panteón, aunque sea, ahí déjenlo. Sí, No lo toquen, no lo... Era su chamba, ¿no? Al final de sí. cuentas, era su jale y tenía que desbaratar todo lo que tenían ahí. Pero muchas veces cuando desbaratas algo no sabes cómo va a rebotar ahí o cómo te va a estar afectando. Y me llama mucho la atención que esa persona le haya dicho también, y te digo, ahí se me chinó la piel porque dijo, Me tiras esos y monos tiras con... esos monos, cabrón. Porque este cabrón ya jugó con ellos. Dices, no mames. Ahí fue donde él le cayó el 20 de que pues vio como que estaban moviendo sus cosas. sus cosas ahí, güey. A la verga. ¿No? Está muy chingona, güey. No, y sobre todo, amigos, te agradezco, como él mismo, tío, en la misma historia, él dice, te la narré lo más que se pudo, no te preocupes, o sea, al fin de cuentas, creo que la corregí, diga, nomás puse comas, ciertas cositas que era para hacerla más entendible, pero muchas gracias por tu historia, No la dejé al mames. final, porque no solamente mezcla, o sea, de ser subteniente, a ver, o sea, ellos ven cosas pesadas, Sí. pero ya el hecho de, como dice, ver esa entidad que ante tus ojos desaparece, que tal cual, como dices, ves, Las niños, güey. desaparece. Y como dicen, y siempre le hemos dicho, esos seres siempre es la manifestación. Y como dice, estos demonios ya sabían que sus vecinas de por sí andaban ahí. ¿Qué representación agarró? De una niña. Y sabemos que esos demonios hacen esa No, representación. y como dices tú, esos días, estos canijos Se vuelven más fuertes. se vuelven más fuertes, pero pues también uno también es más fuerte si realmente, pues, te dedicas a realmente a estar en el luto, a estar orando, también te proteges tú también de esa maldad, güey, ¿sale? Y hay mucha gente, te digo, que es muy débil. Han de pasar muchas cosas de estas, Dollar, créeme, en estas fechas, Sí. que la verdad le agradezco a toda la pandilla que mandó sus historias, pero yo siento que hay gente también que ha vivido cosas muy feas en esos días por no respetar también esos lutos. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Yo, como les decía, una historia personal, ya la he contado hasta el cansancio, pero como te decía que igual en un retiro espiritual, en los pinches cañales, escuchamos a la que decían la Llorona y así tal cual cuando fuimos bueno, yo no fui de servidor esa ocasión, yo fui a vivir el retiro espiritual en Semana Santa y eso, en una escuela de fútbol tal cual, de la carretera de la Nezahualcóyotl, de Palmira, Ujú. rumbo a Santana. Imagínate en ese lapso, se la platico al Sí, tío porque es algo muy local, pero en ese trayecto ves que es una curva, sí. puro cañal, tío. Ahí nos fueron a llevar al pinche retiro, imagínate. Y te digo que Semana Santa, escuchamos los lamentos a las 3 de la mañana. Bueno, no les puedo asegurar que a las 3 de la mañana porque no teníamos teléfono, no te lo guardan, pero digo que todos se levantaron así como que quién era chillando y Simón. casi casi los servidos de que no, pues puto si tú no vas conmigo o eso porque y ha sido de las cosas más fuertes que he vivido. Yo como servidor les he platicado muchas historias de la iglesia, pero en Semana Santa, amigos, este es miércoles, todavía no es miércoles santo como tal. Ahorita que estás escuchando este episodio, mucho ojito en tu casa, mucha fe. Si no crees, pues al menos respeta. Y te das cuenta que siempre coinciden algo. Muchos en estos comentarios fueron vomitones, ¿no? O sea, Sí. porque es la representación en el que tú estás sacando el Sacando, mal. sí. Como dice unas hierbas, vomitó. Una persona vomitó negro, otra persona, Calpiotes. otro vomitó un calpiote, otra casi se muere con su propio vómito por estar viendo el altar. Entonces, amigos, allá en casita, muchas gracias por este episodio. Ya hacía falta tener al tío Ah, no, aquí. no, 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 la verdad, Qué chingón. contentísimo, cabrón. Yo creo que esto nos enriquece mucho a nosotros como programa y también somos bien agradecidos por todas las historias que nos mandan, porque gracias a ustedes también tenemos esta información que va a salir hacia mucha gente Sí. y créeme que de ahí también la gente va a decir, ¿sabes qué? A mí sí me pasó esto, mira, ellos sí contaron, yo tuve algo similar, a Sí. mí me pasó esto. La verdad les agradecemos, sobrinos, siempre se les está agradeciendo por todo lo que
nos aportan y la verdad ya me hacía falta un episodio. Güey. Sí. Nah, me hacía falta. Y más que nada, amigos, para que vean que lo que se cuenta en confianza se quedan. Claro. Si tú me dices, di mi nombre, se dice, si no, se guarda. Y quieras o no, la última historia sí está fuerte, porque involucra, pues, cosas de algo que pasa muy seguido aquí en Sí, México, claro. ¿no? Entonces, amigos, muchas gracias. Potter, que estuvo detrás de cámara. El team se volvió a unir otra vez. Muchas gracias, tío. Qué bueno No, tenerte en acá casa. andamos, ya El medio sabes. Nahual ya se volvió a inflar. Curiosamente, ya regresó el tío, ya se infló otra vez. Entonces, amigos, yo fui Dole Rodríguez. Como anuncios parroquiales, como les decimos, cuando no se encuentre el tío, se va a tratar de hacer episodios. Si no se pueden, los en vivos ahí están. Y Sí. el tío en la distancia echa su Sí. llamada. Vayan a ver el en vivo que ya grabamos con el tío el viernesito que pasó. Entonces, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye, amigos.